Bien. Hola chiques, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cuándo me estén mirando en este video. Esta es una clase exclusiva para ustedes, quinto, sexta, media 13, materia Derecho, ¿sí? Bien, espero que se encuentren todos muy bien, se sigan cuidando y voy a ir al grano en esta clase porque quiero avanzar un poco, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño resumen de los conceptos principales que estuvimos viendo hasta ahora en cuanto a lo que es ordenamiento jurídico, ¿sí? Así enmarcamos este tema nuevo que voy a dar en el día de hoy. Hasta ahora estuvimos viendo el concepto de persona jurídica, ¿sí? Persona jurídica, que la clasificamos en dos grandes categorías, ¿sí? Por un lado teníamos la persona física o humana, y por otro lado teníamos la persona jurídica, per se, ¿no? En sí misma. Para que no haya confusión, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar de acá jurídico, ¿sí? Hablemos del concepto de persona, como persona física y humana o persona jurídica, ¿ok? Entonces dijimos que la persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Entonces dijimos persona física o humana, que eran los seres humanos básicamente, y las personas jurídicas que eran creadas por la ley. ¿Se acuerdan de eso? Una clase pasada, la anterior. Después hablamos de los atributos de la personalidad. Hablamos del nombre, en primera instancia, que lo comparten ambas dos, ¿sí? El domicilio, que lo comparten también ambas dos. Después hablamos de la capacidad. ¿Entra ahí? Sí. Que lo comparten ambas dos. Hablamos del patrimonio, que lo comparten ambas dos. Y por último, hablamos del estado civil, que quizás hagamos una clase especial sobre esto, este atributo, que lo comparte solo la persona física o humana. Bueno, no lo comparte, lo tiene solamente ese. ¿Sí? Más o menos hasta ahí habíamos llegado. Ahora es el momento de poner pausa y copiar el esquema en la carpeta. ¿Sí? Buenísimo. Bien, yo voy a continuar. Lo que vamos a empezar a ver hoy es algo bastante, no sé si difícil, porque no es difícil, es muy fácil, pero es medio tedioso y medio abstracto de comprender. ¿Sí? Ya es algo bastante jurídico. Es un análisis muy jurídico de la realidad. Así como analizamos jurídicamente a la persona, cuando digo jurídicamente, lo digo desde la ley, ahora vamos a analizar otro tipo de cosas. Esto se llama teoría de los hechos y actos jurídicos. Teoría de los hechos y actos jurídicos. Si alguna de ustedes piensa seguir la carrera de Derecho, les van a martillar durante todo el primer año sobre esta teoría. ¿Por qué se llama teoría? Porque es un compendio de conceptos y categorías que analizan la realidad, los sucesos de la realidad y los
te estructuran. Y de ahí se desprenden un montón de consecuencias. Digamos como que es la piedra angular del derecho civil. ¿Sí? Es el punto de partida. Primero, en realidad, la persona, porque lo que primero existe es la persona. Después esa persona realiza hechos o actos que tienen, o no sus consecuencias, y eso es lo que vamos a empezar a analizar en el día de hoy, en esta clase, en donde vamos a analizar el título cuarto del Código Civil y Comercial, que va desde el artículo 257. No lo vamos a analizar todo el título en esta clase, pero vamos a analizar desde el artículo 257 al artículo 288. Tampoco, a ver, quiero que entiendan esto que es importante, ¿sí? Para poder encarar estas nuevas informaciones que van a estar recibiendo. Yo tengo acá esos artículos impresos y posiblemente los lea, como para ir guiándome y recordar los conceptos. De hecho, yo los artículos no me los acuerdo de memoria y creo que nunca en mi carrera me acordé de un artículo de memoria. Mi idea no es que ustedes estudien el derecho, la ley de memoria, sino que comprendan los conceptos y puedan diferenciar las cosas. Un gran maestro, un gran profesor que yo tuve, nos enseñó que lo importante no es saber de memoria ni siquiera los números de los artículos, sino saber dónde buscarlos. Entonces, si yo voy a hablar de la teoría de los hechos y actos jurídicos, lo tengo que buscar en el Código Civil. Yo, de hecho, ni me acordaba cuáles eran los números de los artículos. Lo busco, lo empiezo a leer y empiezo a recordar cosas que me enseñaron sobre los hechos y los actos jurídicos. Y ahora se los estoy transmitiendo a ustedes. Entonces, de esa manera quiero que estudien con el código. Yo lo tengo impreso acá, lo saqué de internet, del Infoleg, como el lugar donde pueden buscar la información. ¿Sí? Pero me interesa no que se aprendan de memoria los artículos, sino que entiendan de lo que estamos hablando. Bien. Básicamente, vamos a leer el artículo 257, que es el primer artículo de esta teoría. Aparte de teoría, porque hay mucha literatura jurídica escrita sobre la teoría de los hechos y actos jurídicos, ¿no? Es el articulado, más lo que piensan los doctrinarios, hay diferentes posturas y demás. Esto va de menor a mayor, parece algo simple al principio y después se empieza a complicar. Nosotros vamos a dar una primera parte en esta clase de la teoría de los hechos y actos jurídicos. En el artículo 257, si ustedes se fijan, dice hecho jurídico. Ustedes van a ver que en el Código Civil nuevo, el Código Civil y Comercial, cada artículo tiene como un título, tiene el número y el título. Entonces, el título de este artículo, siempre el título es hasta el primer punto, es hecho jurídico. Lo que está diciendo es, este artículo va a hablar sobre hecho jurídico. Y dice así, el hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Entonces, tenemos 3 puntos ahí. El primer punto es el nacimiento. El segundo punto es la modificación. Y el tercero es la extinción. ¿De qué? De relaciones jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Y habla de acontecimiento, como si dije, un suceso, un acontecimiento, eso es un hecho jurídico. Recuerden, pausa. Nacimiento, modificación, extinción de una relación jurídica. Una relación jurídica es una relación que trae consigo consecuencias jurídicas. Ahora lo vamos a bajar al llano un poco. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente análisis acá.
Por un lado tenemos a los hechos, y vamos a elegir otro colorcito para los actos. Hechos, ¿por qué habla de hechos y por qué habla de actos? Bien, vamos a los ejemplos. Uno puede estar tentade de decir, los hechos son sucesos que pasan en la naturaleza y los actos son hechos por los hombres o las mujeres, pero no es así. No es así. Esa no es la principal diferencia entre los hechos y los actos. La principal y quizás única diferencia que existe entre los hechos y los actos se llama voluntad. Voluntad. Por eso analizamos primero la persona, que es una persona física, jurídica, atributos, qué sé yo. Porque el único ente en este mundo que puede tener voluntad es el ser humano, ya tanto sea en su personería física humana o constituyendo una persona jurídica. Entonces, vamos a decir que los hechos jurídicos no tienen voluntad y los actos jurídicos sí tienen voluntad. Es una pavada esto, Pablo, lo que me estás explicando. Bueno, esperemos que ya se va a empezar a complicar. Vamos a los ejemplos. Un hecho puede ser simple o puede ser jurídico. ¿Cómo es eso? No sé dónde ponerlo ahora. Vamos a poner así. ¿Simple o jurídico? ¿Cuándo es un hecho simple? Cuando no tiene consecuencias jurídicas. Venía conduciendo hoy y pensaba, ¿no? ¿Cómo les explico a las chiques que es un hecho simple, la diferencia entre un hecho simple y un hecho jurídico? Entonces digo, piensen ustedes lo siguiente. Se larga una tormenta, una lluvia, ¿no? Como pasó en estos últimos días. Llueve, se moja el auto, no pasa a mayores, digamos. ¿Hay una consecuencia? Sí, se me ensucia un poco, ponele, pero tampoco es que nos vamos a estar arrancando la cabellera porque se nos mojó el auto. Eso sería un hecho simple, no hay consecuencias, ¿sí? Yo no tengo un daño sobre mis bienes o sobre mi persona. Por lo tanto, no hay consecuencias jurídicas. Todo esto, la teoría de los hechos y actos jurídicos, está muy relacionado con el tema de la responsabilidad civil. El daño, porque para que haya responsabilidad tiene que haber un daño. Eso es importantísimo en el derecho. Lo vamos a ver si llegamos más adelante, en las próximas clases, el tema de responsabilidad civil. Pero el tema de la tormenta, por ejemplo, la lluvia, si moja mi automóvil, es un hecho simple, es un hecho de la naturaleza simple. Ahora bien, si cae granizo, por ejemplo, y me rompe todos los vidrios del auto, ya no es un hecho simple. ¿Por qué? Porque yo sufro un daño que no me lo provoca otra persona, pero mi bien se ve afectado y yo, por suerte, tengo asegurado el vehículo, entonces yo voy a ir a la aseguradora y le voy a decir, che, el domingo a la tarde se largó a llover, cayó granizo, me rompió todos los vidrios, sí, estábamos enterados, no te preocupes. Ah, bueno, ¿me van a pagar? Sí, quédate tranca que te vamos a pagar. Ese es el mejor de los casos. Y en el peor, que me digan, y ¿sabes qué? Ahora no te podemos pagar.
vas a tener que esperar un tiempito. ¿Se imaginan yo llegando al cole con todos los pelos parados así porque voy conduciendo con el viento? Bueno, o sea, ahí hay una relación jurídica entre aseguradora y asegurado, ¿sí? Como puse antes, se modifica esa situación por un hecho jurídico, que fue la tormenta con granizo con daño al bien. Si hubiera llovido y no pasaba nada, era un hecho simple. Yo ni llamaba a la aseguradora, ¿se entiende? Bien. Ahí no hay voluntad. Yo no puedo hacer que llueva. ¿Cuál sería un hecho jurídico? O sea, no un hecho simple, ¿no? Ya nos olvidamos del hecho simple. El hecho simple lo dejamos el ejemplo con la tormenta, o con un terremoto, o con una inundación, por ejemplo, o lo que fuera. Es muy difícil encontrar un hecho simple que tenga naturaleza humana. Más que nada los hechos simples son hechos de naturaleza, que no tienen consecuencias jurídicas, porque no hay daño. Siempre que hay daño va a ser jurídico, de alguna u otra manera. Ahí podemos enlazar con el tema de la responsabilidad del Estado también. Piensen, ¿sí? Cuando hay daño, siempre hay un nacimiento, siempre hay una modificación o siempre hay una extinción de una relación jurídica. Bien. Un hecho jurídico, que no es un acto, porque no hay voluntad, por ejemplo, es claramente el nacimiento de una persona. O sea, bueno, a ver, en el momento de la gestación quizás los padres tienen la voluntad de tener un hijo. Pero yo me estoy refiriendo al momento del nacimiento. Nosotros no tenemos voluntad de que nazca en determinado día. Nace el día que nace. Está bien, me van a venir con el tema de la cesárea y demás. Bueno, pero ¿saben a lo que me refiero? ¿Se entiende lo que digo? O sea, el nacimiento es un hecho jurídico porque no depende esencialmente de la voluntad de otros. El bebé nace, genera el nacimiento, la modificación o la extinción de una relación jurídica. Sí, en principio sí, los dos primeros. El nacimiento sí. ¿Por qué? El nacimiento de una relación jurídica. Porque hay una nueva persona en el mundo, ¿sí? Que va a tener que ser registrada en el registro de la capacidad de las personas. Y hay una modificación en las relaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un hijo, paso a ser su padre y tengo responsabilidad y obligaciones sobre él o sobre ella. Lo mismo la madre, lo mismo los abuelos. ¿Sí? Entonces, es un hecho jurídico donde no hay voluntad que genera relaciones jurídicas nuevas y modifica existentes. ¿Por qué modifica existentes? Porque figúrense que yo puedo estar en pareja con una chica o con un chico y tener un hijo, sin tener hijes, y me puedo separar en cualquier momento sin necesidad de dar explicaciones jurídicas a nadie, si no hay otros hechos de por medio, ¿no? Ahora, en el momento que una pareja se separa y hay hijos, hijas, hijes de por medio, hay una modificación en la relación, en las relaciones jurídicas. El nacimiento de un hijo implica de por vida que esas dos personas están obligadas con ese hijo, con esa hija, con ese hijo que tienen. Por eso digo que el nacimiento es el claro ejemplo de un hecho jurídico que no requiere la voluntad de las personas. Incluso en el momento de la gestación, puede que no haya sido voluntaria la gestación. Eso no modifica en nada el futuro de ese niño. ¿Se entiende? Entonces, hechos jurídicos pueden ser hechos naturales o pueden ser hechos humanos, realizados por los humanos, pero si son realizados por los humanos, no hay voluntad. Y ahora vamos a ver qué es la voluntad. Ahora bien, los actos jurídicos son
básicamente hechos con voluntad. Entonces se transforman en actos, porque son hechos por humanes. ¿Qué quiere decir la voluntad? ¿Hasta ahí entendieron más o menos? Ahora después vemos si hacemos un resumen al final. Se me está yendo un poco el tiempo. ¿Qué es la voluntad? Lo volitivo en el ser humano. Bueno, el Código Civil, nuestro ordenamiento, lo define de esta manera. Para que exista voluntad, tiene que haber 3 elementos. Voy a poner acá abajo, sí, tengo lugar. El primero es el discernimiento. Tiene que haber discernimiento. Ahora vamos a ver lo que quiere decir. El segundo elemento que compone a la voluntad es la intención. Y el último elemento que hace a la voluntad es la libertad. Imagínense, chiques, que todo esto tiene una base filosófica importantísima. ¿Sí? La voluntad está compuesta por 3 elementos: discernimiento, intención y libertad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir discernimiento? Viene de discernir. Discernir viene de entender, de saber lo que une está haciendo. Discernimiento viene de entiendo lo que estoy haciendo. La intención está asociada a las ganas, no sé si a las ganas, la misma palabra lo dice, la intención que yo tengo de hacer algo. ¿Se entiende? A ver, ¿cómo decirlo? Ahora lo vamos a ver con ejemplos, no se preocupen. La intención de hacer algo es, entonces, entiendo lo que quiero hacer, lo quiero hacer, es mi deseo hacer eso, y no otra cosa que eso. Y por último, la libertad, que yo no tengo sobre mí una presión para hacerlo. ¿Se entiende? Si cualquiera de estos 3 elementos falta en un acto jurídico, a ver, para que haya un acto jurídico tiene que haber voluntad. Para que haya voluntad, tienen que existir estos 3 elementos, sí o sí. Si falta uno solo, no hay voluntad y por lo tanto es un acto nulo. ¿Por qué? Porque es un acto que tiene un vicio en la voluntad, se llama. Y ahora vamos a ir a ver eso. Los vicios de la voluntad. Bien. Bien, vamos a los vicios de la voluntad, entonces. Ahí pausa y se copian estos, ¿sí? Pequeña revisión. Hechos pueden ser jurídicos o simples. Siempre los hechos son sin voluntad. Los actos son siempre con voluntad. Para que haya voluntad, los 3 elementos. Entonces, discernimiento, intención y libertad. Bien, vamos a borrar todo. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, si no se entiende algo, yo sé que puede ser medio complejo, porque son términos nuevos. Lo que pueden hacer, me escriben, me comentan en Edmodo,
y lo vamos charlando, ¿sí? Como si fuera una clase presencial. Bien. Vamos a seguir el articulado para que nos guíe más o menos. Bueno, acá hay algunas cosas interesantes que lo vamos a ver en otro momento. Bien. El primero que trata el articulado, está en el artículo 261. ¿Por qué? A ver, ¿por qué digo el primero? Porque después tiene un capítulo, el capítulo 2, que habla específicamente de los vicios de la voluntad. Identifica 3. Pero por fuera del capítulo, no sé por qué lo pusieron así, pero podría haber estado tranquilamente dentro del capítulo de los vicios. Vamos a ver lo que es vicio ahora, sí, también. Nombra al acto involuntario. Ustedes me dicen, esto es una contradicción, Pablo. ¿Cómo acto involuntario? Si me dijiste antes que para que sea un acto tiene que haber voluntad, no puede ser involuntario. Bueno, analicémoslo. A todo esto, vicio, cuando hablamos de vicio, no estamos hablando del pucho o del chupi, ¿sí? O de otras cosas mucho más graves. El vicio de una cosa es cuando esa cosa está como falseada, ¿no? Está viciada, no está plena. Hay algo que está molestando ahí y que no la deja hacer. En este caso, el primer vicio de la voluntad, vamos a verlo en el acto involuntario. ¿Por qué? Porque en el acto involuntario, si bien es un acto humano, está faltando el discernimiento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer el artículo. Me está faltando el discernimiento. Dice, acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento, lo dice directamente el artículo. El acto de quien al momento de realizarlo está privado de la razón. Si yo estoy loco, demente, no entiendo la realidad y hago un acto, no sé, firmo un cheque, por ejemplo, no entiendo que estoy firmando un cheque. Entonces, está viciado el acto, porque no tengo discernimiento. ¿Por qué no tengo discernimiento? Porque estoy privado de la razón. El segundo, el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. Los menores de edad. Viene un nene de 8 años, sí, te firmo un cheque. Bueno, un cheque no, porque no tiene cuenta bancaria, pero, no sé, compra un juguete. Esa compra-venta está viciada porque no entiende, supuestamente para la ley argentina, menores de 10 años no tienen discernimiento, no entienden lo que hacen. Entonces hay un vicio de acto involuntario. El acto lícito, perdón, esto es acto ilícito, después lo vamos a ver eso, ilícito. Pero no es en el caso de compraventa, sino en el caso acto ilícito en que se esté cometiendo un delito, ¿sí? El acto lícito de persona menor de edad que no ha cumplido 13 años sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. A ver, acá es hilar demasiado fino y no me interesa a mí, pero la diferencia que hace es entre acto ilícito y acto lícito. Los menores de 10 años, si cometen un delito civil estamos hablando, no comprenden sus actos. Ya a partir de los 10 años, para la ley argentina, los actos ilícitos, lo que está mal, se entiende por un mayor de 10 años. Por eso hace referencia a los actos lícitos. Les hice un matete con esto, ¿no? Pero bueno, no se preocupen. Lo importante es que entiendan que en el acto involuntario lo que está faltando es el discernimiento. Cuando son privados de la razón, personas adultas, o cuando son menores de edad, no saben lo que están haciendo. Por eso el acto es nulo, no vale el acto, ¿se entiende? Vayamos a los otros vicios. Ya en el capítulo 2, arranca en el artículo 265,
el segundo vicio, que es el error. Bueno, dedica varios artículos al error, pero básicamente el error es cuando alguien está... También, ¿cuáles son los elementos de la voluntad que está afectando el error? Yo creo que afecta a dos, ¿sí? Por un lado, afectaría al discernimiento y por otro lado, a la intención. ¿Por qué? Pensemos un poco. Acá no es que no sé lo que estoy haciendo, sino que estoy equivocado en lo que estoy haciendo. Equivocada en lo que estoy haciendo. Yo pienso que estoy comprando, pero estoy alquilando. ¿Se entiende? Yo pienso que compro por un precio, pero me están vendiendo por otro precio. Entonces estoy equivocado o equivocada o equivocada en esa situación por determinada cosa. Entonces, por un lado, no sé muy bien del todo lo que estoy haciendo. Puede que sepa lo que estoy haciendo, pero no justo lo que estoy haciendo. Y por otro lado, también yo no quería comprar eso por esa plata. ¿Mm? Miren, les tiro un ejemplo. ¿Vieron en Facebook que publican cosas para vender? Y a veces ponen precios que no se ajustan a la realidad para llamar la atención. Ponen una bicicleta a 10 pesos. ¿Sí? Y abajo chiquitito, consultar precio. Entonces uno ve y dice, 10 pesos, una bici, listo, vamos. 10 pesos no, 1000 pesos, póngale. Entonces, vamos a comprar la bici y no. Dice, no, flaco, sale 20 lucas la bici. Y pero me pusiste, ¿se entiende dónde está el error? Ahí es un error, en lo que llaman acá error de cálculo, ¿sí? También hay un montón de cosas más detalladas, pero no vienen al caso. Acá básicamente habla de error de hecho, que tiene que ser esencial el error, o sea, no es, ¿cómo decirlo? Tampoco cualquier error, ¿entiendes? Tiene que ser esencial, tiene que afectar a la relación jurídica, tiene que afectar a la voluntad de la otra persona. Y después habla del 266 a la de error reconocible. Bueno, eso en cuanto al error. Después tenemos el tercer vicio de la voluntad, que se llama dolo. Y no tiene nada que ver con ninguna Dolores ni nada por el estilo. Bien. Vamos a leerlo. Este es el artículo 271. Este dijimos que el error era el 265, ¿no? El dolo, a ver, ¿qué dice el artículo? Acción y omisión dolosa. O sea, el dolo se puede producir positivamente o negativamente, por hacer o por no hacer. ¿Sí? Dice, acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. ¡Wow! La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia o ocultación. ¿Qué quiere decir esto? A ver, se me viene el ejemplo. Una acción dolosa, o sea, hacer algo con mala intención, vendría a ser, ¿no? A propósito, el dolo está relacionado con hacer algo a propósito, tanto en el derecho civil como en el derecho penal. ¿Sí? O sea, el tener una intención negativa. Entonces,
cuando uno va a comprar un auto, por ejemplo, usado, y el vendedor le toca el kilometraje. O sea, el tipo lo está haciendo a propósito para venderlo más caro y no le está diciendo al otro. Y si el otro es un pichi, no se da cuenta, se lo compra. Y después va al mecánico y le dice, flaco, esto no tiene 20.000 kilómetros, él tiene 150.000. Y pero yo no sabía. Dolo. Acción dolosa. Por un lado está la doble, acción y omisión. ¿Por qué? Porque el vendedor le tocó, pero después no le dijo que lo había tocado. Ahí está la omisión, doble dolo hay. Por hacer negativamente y por no decir. ¿Se entiende? Lo mismo cuando una persona vende algo nuevo, como vende algo usado como algo nuevo. ¿Se entiende? Ahí hay dolo. Y hace confundir a la otra parte. Entonces la otra parte tiene viciada su voluntad. ¿En qué tiene viciada? Sobre todo su voluntad. Principalmente en intención. ¿Se acuerdan de los 3 elementos? La intención. Porque yo tenía intención de comprar un auto de 20.000 kilómetros, no de 150.000. Yo quería comprar algo nuevo, no algo usado, porque se lo quería regalar a alguien. Yo no le puedo regalar esto que está todo manchado. Un poco también está tocado el discernimiento. Pero más la intención acá. Acá en el error, básicamente estamos haciendo algo de manera equivocada. Entonces no sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Y también la intención porque no tenemos ganas de hacer esa cosa equivocada. Acá en el dolo, la otra persona nos engaña a través de una acción o una omisión, entonces está afectando principalmente nuestra intención. Como dije antes, yo no quería comprar algo usado. Eso es, el no querer es la intención de la persona que afecta su voluntad. Y el discernimiento un poco también, porque hay algo que no estoy conociendo, hay algo que no estoy sabiendo, yo no sé que era usado. ¿Entiendes? Y el último que vamos a ver hoy, porque se me va la clase si no, sí, el último es la violencia. Está en el artículo 276. La violencia. Acá habla de fuerza e intimidación. Básicamente, bien claramente, este vicio de la voluntad está asociado a la libertad. ¿Sí? Tiene que ser una violencia evidente, ¿no? A ver, cuando uno está negociando un contrato, una compraventa, a veces, no digo que sea violenta la situación, porque ahí habría un vicio de la voluntad, pero uno, bueno, hacemos una rebaja, ¿no? Pero vos tiene esto, tiene lo otro, pero vos tenés esto, tenés lo otro, como que hay una ida y vuelta, ¿no? Entre las partes. Ahí no hay violencia, porque los dos son libres de decidir por sí o por no seguir con la negociación. Ahí no existe violencia, existe un intercambio de opiniones en cuanto a los valores o lo que sea que hay que pagar o recibir. En cambio, si yo le meto una pistola en la cabeza a un tipo y le digo, firmame esta escritura, el tipo tiene discernimiento de lo que está haciendo. No está viciado su discernimiento, porque sabe que está firmando la escritura de su casa. No se está equivocando, no hay un error. Sabe lo que está haciendo. Bueno, hay algo de dolo en la violencia, de la otra parte, bastante de dolo. Es el dolo en extremo. Y la violencia está afectando. Entonces, su libertad, porque es firmar eso, o si no le pega un tiro, estoy llevando un extremo, ¿no? Hay otras situaciones que podrían identificarse, hace que esté viciada la voluntad en su elemento de la libertad.
porque yo no soy libre de decidir si lo firmo o no lo firmo, si compro o no lo compro, si vendo o no lo vendo. ¿Sí? Esto que parece muy abstracto, en realidad son todas estructuras jurídicas que nos permiten analizar la realidad desde el punto de vista legal. Ahora que estoy hablando acá de violencia, ¿no? Que afecta la libertad de las personas y por lo tanto afecta su voluntad, tiene viciada su voluntad. Yo no sé si ustedes escucharon hace un par de años atrás el caso de papel prensa, por ejemplo. No lo voy a explicar todo ahora porque ya se nos va la clase. Pero en ese caso hubo violencia para conseguir la compraventa de una empresa, que era el papel prensa, que es el papel para los diarios. Literalmente, como yo di el ejemplo, a la esposa del dueño que había fallecido, la torturaron y le dijeron, firmá estos papeles porque si no te matamos. Bueno, ese acto que hizo esa señora, entregando esa empresa, para la ley debería estar, para la ley no, para los juzgados, para la Corte Suprema, debería ser nulo, de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque su voluntad de vender esa empresa estuvo, venderla por precio vil aparte, por muy bajo precio, estuvo viciado por la violencia, en el elemento de la libertad, no pudo decidirlo. Entonces vean ustedes que en cada una de estas estructuras que fuimos analizando en la teoría de los hechos y actos jurídicos, podemos descubrir un correlato en la realidad. Dimos ejemplos de la tormenta, del nacimiento, ¿sí? Con el tema vuelvo a los actos jurídicos, ¿no? Los actos voluntarios. Y pensaba también, ¿cómo se los explico? Un acto voluntario puede no tener consecuencias jurídicas. Yo, por ejemplo, si yo me pinto las uñas, ¿sí? O me visto de determinada manera, no afecto a nadie, o sea, yo lo quiero hacer, nadie me obligó a mí a hacer esto, no fue la naturaleza ni el Espíritu Santo que vino y me pintó las uñas. Yo lo quise hacer y lo hice, no afecto a nadie. Pero en los actos jurídicos es más fino el tema de si hay consecuencias jurídicas o no. Si yo me pinto las uñas acá en mi casa y voy a trabajar al colegio, que hay diversidad y toda la bola, no pasa nada, no afecto a nadie. Ni nada me afecta a mí. Ahora, si yo estoy en una institución militar, por ejemplo, en donde tengo que acatar ciertas reglas y, por ejemplo, esto no lo podría tener, la decisión de tener el pelo largo no lo podría, porque ellos dicen que tienen que tener el pelo corto y no te puedes pintar las uñas y no puedes hacer un montón de cosas, te tienes que afeitar. Ahí sí que hay consecuencias jurídicas, porque va a venir el sargento, va a venir el general y va a decir, soldado, usted está incumpliendo con las normas de la institución. ¿Se entiende? El mismo acto puede tener consecuencias en un contexto y en otro contexto no puede tener consecuencias. ¿Sí? Y sigo con otro ejemplo, ¿no? En el caso de las normas institucionales. Yo en una institución puedo formar parte de una institución que tiene sus propias normas institucionales y yo no las puedo respetar, si quiero. Tiene una consecuencia jurídica eso, seguramente porque va a venir mi superior y me va a decir, mirá, te tenés que ir de la institución porque no estás respetando las normas institucionales. Bueno, diré yo, me voy. Y ahí se acaba. ¿Hubo una afectación en las relaciones jurídicas? Sí, una extinción de la relación jurídica. Se acabó mi relación laboral con esa institución. Ahora, fíjense ustedes, en otro campo, por supuesto, ¿no? El derecho militar, derecho castrense, que me vino a la mente lo militar ahora. Un soldado que incumple con una norma castrense en el ámbito de un conflicto bélico, por ejemplo, o sea, un soldado que es desertor, por ejemplo, que le dicen vaya al frente, y dice no voy al frente, me quiero ir a mi casa, es pausible de pena de muerte. O sea, la pena de muerte en nuestro país no existe, pero sí en un estado de conflicto bélico porque el soldado desertor se transforma en enemigo. Entonces vean la diferencia entre
las consecuencias jurídicas de no acatar una regla, ¿no? Yo en una institución, bueno, me pierdo el trabajo. En un ejército pierdo la vida. ¿Se entiende los puntos? Bien, voy a dejar acá porque se me fue un poco el tiempo. No les quiero hacer muy larga la clase porque sé que los aburro y sobre todo con temas como este. Pero nada, lo quería hacer lo más dinámico posible. Creo que di ejemplos. Si quieren vamos a hacer un pequeño repaso antes de terminar. 5 minutitos más. Vamos a estructurar un poco, así queda. Bien, lo que estamos hablando hoy es de hechos que pueden ser simples, o sea, sin consecuencias jurídicas, y pueden ser jurídicos, ¿sí? En los hechos no hay voluntad. Los actos pueden ser simples también, o sea, sin consecuencias, o pueden ser jurídicos, con voluntad. Para que haya voluntad, tiene que haber discernimiento intención y libertad. Recordemos también los vicios de la voluntad. Que dijimos, acto involuntario, dijimos error, dolo, por acción o por omisión, y dijimos también el último, la violencia. ¿Sí? Hechos, actos, voluntad, elementos, estos son los elementos de la voluntad. Los vicios sobre estos elementos, el acto involuntario, que era el discernimiento, la intención, que el error, que era el discernimiento y la intención, que se ven afectados esos elementos. El dolo, que era sobre todo la intención, pero también sobre el discernimiento, y la violencia claramente sobre la libertad. Momento de la pausa. Tic, y lo pueden copiar. Chiques, se me hizo un poco largo la clase, me quedó tinta en el tintero, quise decir. Les dejo muchos cariños, muchos saludos para ustedes, sus familias, sus amigues. Espero que se encuentren todos bien. Saben que pueden contar conmigo en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, no tengan vergüenza de preguntar, la vamos a resolver. Para mí es importante que vayan entendiendo esto, que es algo complejo, abstracto, pero estoy tratando de llevarlo a la vida cotidiana. Se les extraña, estamos en contacto. Chau, chis.